La figura que prometía llevar un cambio drástico en la política mexicana y que fue quien puso fin al régimen priista que llevaba más de 70 años en el poder. La alternancia esperada y apoyada por muchísimos mexicanos en ese lejanísimo año 2000, y lo que prometía ser un cambio significativo, terminó siendo un presidente más que supuestamente llevó a cabo varias corruptelas, así como presuntos enriquecimientos ilícitos, al que se le señala supuestamente. Sin duda de los últimos tiempos, este es el presidente mexicano más taciturno que hemos tenido en los últimos sexenios, pero no por eso evita que tenga su propio iceberg, el cual estaremos indagando el día de hoy. Supuestas relaciones con el crimen y venganzas con adversarios políticos son tan solo unos temas a los que se le señala. Es así que sin más, pasemos con el iceberg del expresidente Vicente Fox. Relación con Estados Unidos. Muchos de los presidentes del país a lo largo del tiempo se han jactado de llevar una buena relación con los demás países, en este caso sus líderes, y esta no fue la excepción. Durante la presidencia de Vicente Fox, la relación con Estados Unidos fue un tema de suma importancia y polémica. Fox llegó al poder como el primer presidente no perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y es que el PRI llevaba décadas en el mandato, más de 70 años para ser exacto. Esto marcó un cambio significativo en la política mexicana y en las dinámicas bilaterales con Estados Unidos. Uno de los aspectos más destacados de la relación entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Vicente Fox fue el debate sobre la inmigración y la seguridad fronteriza, las políticas migratorias de Estados Unidos, particularmente en relación con la construcción de un muro en la frontera y la aplicación de medidas más estrictas del control migratorio, cosa que generaron tensiones entre ambos países. Fox criticó abiertamente estas políticas y abogó por una reforma migratoria integral que incluyera una vía hacia la legalización para los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Otro tema de controversia fue la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el tráfico de sustancias. Pero no te despegues de tu asiento porque es el siguiente puesto que estoy por abordar. La primera fuga del Chapo. Si eres de aquí, de México, no hace falta hablar mucho de lo que pasó con este criminal y su largo historial como una de las personas más buscadas por las autoridades del gobierno e incluso internacionalmente. Lo siguiente es un hecho más que comprobado. Hablamos de la primera vez que Guzmán se dio a la fuga por primera vez en su historia. Esto ocurrió en el penal de Jalisco, para ser específicos, en el penal de Puente Grande, en El Salto, Jalisco. Durante el sexenio de Vicente Fox, se dio una de las fugas más emblemáticas del mundo del crimen en México. Este evento no solo sacudió a México, sino que capturó la atención internacional, revelando las debilidades del sistema penitenciario y la profunda infiltración del crimen en las instituciones del país. El 19 de enero del 2001, Guzmán escapó del penal de máxima seguridad en un episodio que parecía sacado de una película de acción. Se dice que se escondió en un carrito de lavandería para burlar la seguridad y huir hacia la libertad. Esta audaz fuga no solo puso en evidencia las deficiencias del sistema de seguridad penitenciaria, sino que también evidenció la supuesta complicidad de funcionarios y autoridades en el escape de uno de los criminales más buscados del mundo. La fuga de Guzmán durante el gobierno de Vicente Fox resaltó la compleja relación entre el crimen y el poder político. Y es que en este caso, las acusaciones de corrupción y colusión entre altos funcionarios del gobierno y los grupos del crimen se multiplicaron, dejando en evidencia al entonces presidente Vicente Fox, ya que supuestamente él estaba enterado de que algo así podría pasar. Este suceso también marcó el inicio de una intensa persecución por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses para recapturar a Guzmán, lo que culminó en su arresto en febrero del 2014 y su posterior extradición en Estados Unidos en 2017. La primera fuga del Chapo Guzmán durante el sexenio de Vicente Fox dejó una marca imborrable en la historia de México, misma que probablemente dentro de muchos años en el futuro conforme parte de los libros de historia de nuestro país.
El desafuero de López Obrador. Durante el gobierno de Vicente Fox, uno de los momentos más polémicos y debatidos de su mandato fue el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Este episodio polarizó a la sociedad mexicana y generó un intenso debate político que resonó en todo el país. El proceso de desafuero se inició en 2004, cuando López Obrador fue acusado de desacato a una orden judicial relacionada con un conflicto de tierras en Ciudad de México. La acusación fue vista por muchos como un intento de los adversarios políticos de López Obrador, incluyendo el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, de frenar de golpe su ascenso político y eventual candidatura presidencial. El desafuero de López Obrador desencadenó una ola de protestas y manifestaciones en todo México, lideradas por simpatizantes del político tabasqueño, quienes argumentaban que el proceso era una maniobra política para impedir que llegara a la presidencia. Estas protestas se convirtieron en un punto de inflexión en la historia política de México, ya que algo parecido a esto anteriormente no había pasado. Finalmente, en abril del 2005, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de López Obrador, lo que le impidió ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado. Sin embargo, esta decisión no logró detener su ascenso político, ya que López Obrador continuó siendo influyente en la política mexicana y eventualmente se convirtió en presidente. En el año 2018, las malas lenguas dicen que el desafuero fue impulsado mayormente por el presidente de ese entonces, es decir, Vicente Fox. Si esto en realidad fue así, no fue nada más que una vil artimaña en su máximo esplendor, solo para echar abajo todo el camino que tuvo que recorrer el presidente para llegar hasta donde está ahora. Muchos creen que así fue, que fue por órdenes de Vicente Fox Quesada que todo se le dificultó a Andrés Manuel en ese tiempo, y que si no fuera por eso, hubiera llegado a la presidencia desde ese lejano año 2006. Guerra contra el crimen. Durante el mandato de Fox, la lucha contra el narcotráfico fue una de las contiendas que sí o sí era y sigue siendo necesario en el país. La presencia y la influencia de los grupos delictivos dedicados a vender sustancias se había consolidado en diversas regiones del país, generando violencia, corrupción y una grave crisis de seguridad. Fox heredó un problema complejo y arraigado, y durante su gobierno se implementaron diversas estrategias para combatir a este mal. Se fortalecieron las fuerzas de seguridad, se incrementaron los operativos para detener la venta de estas sustancias y se establecieron nuevas unidades especializadas para enfrentar a los grupos y desmantelar sus redes de operación. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia relacionada con los grupos criminales continuó en aumento durante la presidencia de Fox. Los enfrentamientos entre grupos rivales, la violencia contra las fuerzas de seguridad y la intimidación de comunidades locales se convirtieron en una realidad cotidiana en muchas partes del país. Fue aparte de la violencia que la corrupción también presentó un obstáculo significativo en la lucha contra el narco. Se descubrieron casos de colaboración entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, lo que socavó la efectividad de las estrategias de seguridad y deterioró la confianza en las instituciones del Estado. La lucha contra el crimen durante la presidencia de Fox fue un proceso complejo que involucró no solo medidas de seguridad, sino también reformas institucionales, programas de prevención del delito y esfuerzos de cooperación internacional. A pesar de los avances y los sacrificios realizados, el problema del tráfico de sustancias continuó siendo uno de los mayores desafíos para la estabilidad y el desarrollo de México durante este periodo y también en los años posteriores. ¿El chachalaco? Esto es algo que nunca puede faltar si hablamos de presidentes. Y es que dime, si no en algún punto de tu vida viste a algún político tirarse piedras con otro, así como el actual primer debate en la contienda presidencial del país, en donde las dos candidatas a la presidencia no pararon de estarse tirando mutuamente. Fox tuvo lo suyo con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y es que no está de más recordar aquella ocasión en la que el ahora expresidente Fox insultó a Andrés Manuel,
diciéndole chachalaco, pero no fueron los únicos mensajes que le dedicó al ahora presidente. En Twitter, ahora X, Vicente Fox le dijo lo siguiente, y cito: «Congruencia, señor presidente, que ya se calle la chachalaca tabasqueña en las mañaneras». El conflicto entre estos dos personajes es más que notable, y si sabes algo de la política mexicana, sabrás que ambos se han tirado con todo a lo largo de los años. Y es que a pesar de 3 años de lo sucedido en Twitter, está más que claro que era un pequeño puesto que debía de tener este iceberg. Los ataques que Fox tuvo hacia Andrés Manuel fueron muchos, de entre ellos otros en los que Fox opinaba que ya estaba viejito, que ya estaba chocheando. Perdónenlo ya, está muy chocho. Fue aquí en donde el actual presidente no guardó silencio y dejó ver que las palabras que le dedicaba Fox a él, como si de una mujer dolida y enamorada se tratase, no le provocaban nada. Su expresión ante estos insultos fueron genuinos, no le importaban en lo más mínimo, al contrario, reconoció que sí, que él ya tenía una edad avanzada, pero que eso no era algo relevante. Muchos otros presidentes o políticos se hubieran tomado esto de forma muy personal y a la más mínima oportunidad hubieran regresado el insulto, pero sin temor a equivocarme, creo que fue lo que quiso transmitir, que nada de eso le importaba a AMLO. Conflictos sociales. Uno de los temas que más aqueja a este presidente son los conflictos que tuvo con las multitudes. Fue durante su presidencia que México experimentó varios conflictos sociales que pusieron a prueba la estabilidad política y social del país. Estos conflictos abarcaron una amplia gama de temas, desde disputas territoriales hasta demandas de justicia y reconocimiento de derechos. Uno de los conflictos más destacados durante el gobierno de Fox fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas. El EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas en 1994 en protesta por la marginación de los pueblos indígenas y la falta de cumplimientos de los acuerdos de San Andrés. A pesar de que se alcanzaron algunos acuerdos parciales, las demandas del EZLN continuaron siendo motivo de tensión y conflicto durante el gobierno de Fox, especialmente en lo que respecta a la autonomía indígena y la reforma agraria. Además del conflicto en Chiapas, hubo otros enfrentamientos sociales en diferentes partes del país, principalmente relacionados con cuestiones de tierras y recursos naturales. Comunidades indígenas y campesinas protestaron contra proyectos de desarrollo que afectaban sus territorios ancestrales, como la construcción de presas hidroeléctricas, parques eólicos y proyectos mineros. Estos conflictos evidenciaron las tensiones entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. También se registraron protestas y movilizaciones en áreas urbanas, especialmente la Ciudad de México, en respuesta a políticas gubernamentales impopulares, como el aumento de los precios de los servicios públicos y las reformas laborales. Escándalos de corrupción. Todo presidente del pasado tiene sus escándalos. Algunos son turbios, de índole íntima, y muchos otros escándalos criminales o de corrupción son los que se hacen presentes. México fue testigo de varios escándalos de corrupción que sacudieron la confianza pública en las instituciones gubernamentales y políticas. A pesar de la promesa de Fox de un cambio y de combatir la corrupción y promover la transparencia, su gobierno no estuvo exento de acusaciones y controversias relacionadas con conductas indebidas y abuso de poder. Uno de los escándalos más prominentes durante el gobierno de Fox y también posterior a este fue el del famoso rancho de San Cristóbal, la cual también es conocida como La Estancia. Esta propiedad tiene una extensión de más de 300 hectáreas, lo que es equivalente a la mitad del bosque de Chapultepec. La propiedad del polémico expresidente está ubicada en San Cristóbal, a 1 kilómetro de la carretera que conecta León, Guanajuato, con el municipio San Francisco del Rincón. La propiedad es francamente increíble, y es que en el lugar en donde Fox y su esposa Marta Sagún viven hasta la fecha, tiene muchas amenidades en su haber.
Tiene un gimnasio, una alberca y un lago repleto de peces y patos. En los amplios terrenos del rancho también se cría ganado y se cultiva brócoli, papa y maíz, así como cebolla. En agosto del año 2000, pocos meses antes de que Vicente Fox asumiera el cargo presidencial, varias notas periodísticas expusieron que decenas de niños menores de 14 trabajaban en los campos de la propiedad, sembrando cebolla, papas y preparando tierra de cultivo por menos de 80 pesos al día. Esto sin prestaciones ni pago de horas extra. Se habla que los niños eran recogidos a las 5:30 de la mañana por un camión de la empresa El Cerrito, empresa que es propiedad de la familia de Fox. Los pequeños trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 días a la semana. Y a pesar de lo que dije anteriormente, que Vicente Fox y Marta Sagún siguen viviendo aquí, al parecer encontré información, la cual habla que durante un tiempo esta propiedad estuvo en la plataforma Airbnb y pasar la noche aquí costaba 214,512 pesos, de acuerdo a la publicación, y aparte contabas con el beneficio de tener una pequeña convivencia con el exmandatario mexicano. A su vez, al lado de esta hacienda se encuentra el Centro Fox, que es un programa ideado por Vicente Fox para ayudar a estudiantes de alto rendimiento de las aldeas de bajos recursos circundantes a esta propiedad. Y en el Centro Fox hay amenidades como piscina, gimnasio, restaurante, spa y cine, así como la biblioteca presidencial que pertenece a Fox. Esto nos da una clara idea de cómo es que vivía este exmandatario, de todas las comodidades y lujos que se dio o quizás se siga dando después de haber sido presidente de México. Esto sin duda nos habla de cómo es que se manejaron las cosas en su gobierno. Creo que la hacienda de Fox es comparable quizá con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Compras o inversiones dudosas. Tomo esto como una pequeña extensión del anterior puesto, y es que durante el gobierno de Fox Quesada hubo ciertas irregularidades, casos en los que te quiero mencionar cuantiosas cifras. Hablamos del tema de las inversiones que se hizo para remodelar algunos de sus condominios. Se dice que antes de hacer una remodelación de costos gigantescos, como los que verás a continuación, se debió hacer una solicitud o partida presupuestal ante el Congreso para contar con los recursos para que se llevara a cabo. Dicha cosa nunca pasó, pero las remodelaciones sí que se llevaron a cabo, razón por la que muchas personas creen que esto fue una especie de maña para robar millones y millones de pesos y darlos por gastados en estas remodelaciones, supuestamente. En aquel entonces Vicente Fox contrató a Humberto Artigas como el arquitecto y el encargado de las obras que haría. Ahora los precios que se hicieron públicos, y es que hablamos de 30,800,000 pesos y 14,600,000 pesos. Este dinero directamente para arreglos físicos, y a pesar de que se dijo que existía un contrato, nunca se supo más de él, por lo que muchos especulan que parte de todo este dinero mencionado serían desviados, presuntamente claro, y presentados como gastos que se hicieron. También se dio un pequeño gasto extra de más de 4 millones de pesos solo para el tema inmobiliario. También el dinero cobrado por el equipo del arquitecto Humberto, donde supuestamente este equipo de trabajo se dice que cobró 61,800,000 pesos en gastos totales y contratos. Pero algo extraño pasa acá. El aquel entonces presidente declararía más de 53 millones de pesos comprobables. Se cree que en ese tiempo Vicente Fox desvió para familiares y amigos un total aproximado de 36 millones de pesos. Todo esto incluido en los gastos de la remodelación, haciéndolo pasar por gastos. ¿Pero qué piensas tú? Toallas de marca italiana y alfombras con un valor muy parecido al de una casa común y corriente. ¿Será que realmente tenían este costo? ¿O había algo más dentro de estas declaraciones de gastos? Relación con el narco. Así como muchos otros presidentes a los que se les llega a vincular con personas del crimen, Vicente Fox fue uno de ellos.
La relación con el crimen fue un tema de extrema relevancia en México. Durante su sexenio, los grupos delictivos habían consolidado su presencia y poder en diversas regiones del país, lo que generó una serie de escándalos y obstáculos en materia de seguridad, justicia y gobernabilidad. Fox heredó una situación en la que la influencia del narco estaba profundamente arraigada en la sociedad mexicana y en las instituciones gubernamentales. Durante su mandato, se implementaron diversas estrategias para combatir al crimen, que incluyeron operativos militares y policiales, así como la colaboración con agencias internacionales de seguridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia relacionada con este tipo de crimen continuó en aumento durante la presidencia de Fox. Los enfrentamientos entre grupos rivales, la violencia contra las fuerzas de seguridad y la intimidación de comunidades locales se convirtieron en una realidad más palpable y cotidiana, sobre todo en su sexenio. Aparte de lo ya mencionado, la corrupción también influyó a que este mal no se viera afectado y, sobre todo, siguiera creciendo. Vulgar, misógino y machista. Si en algo negativo destacó este presidente, fue su postura hacia las mujeres, ya que siempre que tenía la oportunidad de expresarse de alguna, reflejaba de alguna forma una aparente molestia, o simplemente se sentía superior a las féminas. Muchas de las cosas que dijo, y que voy a citar a continuación, marcaron fuertemente su carrera. En este punto, me hubiera gustado que lo hubiera dicho en esta época, ya que lamentablemente los tiempos pasados eran diferentes y no se levantaba la voz en contra de este tipo de comentarios, ni tampoco sobre la misoginia, o al menos no en la forma como pasa hoy en día. Incluso era algo que otros hombres le aplaudían al presidente, marcando según ellos una figura varonil. De entre las joyas misóginas y machistas que tuvo están las siguientes. El presidente dijo tiempo atrás: ¿Ya ven cómo trata a su esposa? Que le chifla como si fuera una yegua y la carga como si fuera un changuito. Si esto lo hubiera dicho en tiempos presentes, hubiera sepultado 3 metros bajo tierra su carrera en cuestión de horas. Si lo anteriormente dicho te pareció fuerte por parte de Fox, lo siguiente seguro te sacará de tus casillas. Cito lo siguiente: ellos están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Claramente denigrando a las personas de color y haciendo hincapié en que ellos eran esclavos hace mucho tiempo. La frase directamente habla de los estadounidenses, que no deberían de quejarse de los mexicanos, que se van a Estados Unidos de mojados a trabajar, ya que los trabajos que tienen eran trabajos que ni siquiera los mismos estadounidenses querían llevar a cabo. Este par de citados no son los únicos que guardan las sombras del pasado de Fox. Mientras hablaba en una conferencia, el micrófono por el cual hablaba falló y Quesada dijo: hecho en China, micrófono hecho en China. Algo gracioso, pero tomando en cuenta que viene de un mandatario de un país, deja pensando mucho, ¿no lo crees? Y si hay una frase que destaca por ser muy agria, tales como las que ya escuchaste anteriormente, la frase es la siguiente. En algún momento expresó sobre las mujeres que las familias ya contaban con una lavadora, pero no refiriéndose a una lavadora mecánica, sino a una lavadora con pies, refiriéndose obviamente a la mujer. Su frase tal cual fue que el 75% de los hogares del país tenían una lavadora, pero no de 2 patas o de 2 piernas, sino metálica. Estas fueron algunas de las frases más agrias en las que supuestamente se dieron con humor, o al menos así fue en la cabeza de Fox. Pero está claro que sus palabras reflejaban más que eso. Fox se sentía superior ante muchas de las personas, desde las mujeres hasta ciertos hombres o estatus sociales. Pero dime, ¿tú qué crees si esto pasara hoy? ¿Te unirías a la turba de personas para cancelarlo a través de internet? ¿O eres de esos que creen que solo fueron chistes, que no debieron de llegar tan lejos? Si algo puedo decir es que internet no perdona, y todo lo que hagas o digas, siendo relevante de alguna manera en el mundo,
quedará marcado para siempre en esta red. Nada desaparecerá, aunque pasen 15, 20 o más años. Reforma económica. Empecemos por temas positivos, o al menos lo que parece serlo. Este presidente consigo trajo lo que se conocía como reforma económica. Estas ocuparon un lugar central en la agenda gubernamental en el debate público. Fox asumió la presidencia con la promesa de impulsar cambios significativos en la economía mexicana, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo. Uno de los aspectos más destacados de las reformas económicas durante su mandato fue la apertura a la inversión extranjera y la promoción del libre comercio. En este sentido, se llevaron a cabo diversas iniciativas para promover la liberalización comercial y la atracción de inversiones, como la firma de tratados de libre comercio con varios países y la participación activa en foros internacionales de comercio. Estas medidas buscaban fortalecer la integración de México en la economía global y diversificar sus relaciones comerciales más allá de Estados Unidos. Sin embargo, las reformas económicas de Fox también enfrentaron ciertas críticas. Algunos sectores de la sociedad expresaron preocupaciones sobre los posibles impactos negativos de la liberalización económica, como el aumento de la desigualdad social y la pérdida de empleos en sectores vulnerables. Además, hubo cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas implementadas para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a largo plazo. Muchos dicen que simple y como comúnmente pasa, quienes odian al presidente en turno, incluida también a la oposición, utilizan sus ideas o propuestas para buscarle el lado negativo a las cosas. Pero eso ya es algo que lo dejo a tu criterio y me gustaría saber lo que piensas en relación a este puesto. Sin más, pasemos con el siguiente. Reforma energética. Esta propuesta fue uno de los temas más polémicos y debatidos en México. La reforma energética buscaba abrir el sector energético mexicano a la inversión privada y a la competencia extranjera, con el objetivo de modernizar la infraestructura y aumentar la producción de petróleo y gas. Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma energética fue la privatización parcial de Petróleos Mexicanos, la empresa estatal mexicana de petróleo y gas. La propuesta de permitir la participación de empresas privadas en la explotación y producción de hidrocarburos generó fuertes críticas por parte de quienes consideraban que se estaba privatizando un recurso estratégico nacional y que se ponía en riesgo la soberanía energética del país. Fue esta reforma la que enfrentó resistencia de sindicatos y grupos sociales que temían la pérdida de empleos y la precariedad laboral en el sector petrolero. Estos grupos argumentaban que la apertura a la inversión privada no garantizaba necesariamente beneficios económicos y sociales para la población mexicana y que podía aumentar la desigualdad y la dependencia del país respecto a intereses extranjeros. Por otro lado, los defensores de la reforma argumentaban que era necesario impulsar la productividad y la eficiencia en el sector energético, así como para atraer inversiones y tecnología que permitiera aprovechar plenamente el potencial de los recursos naturales de México. Se argumentaba que la participación del sector privado podría ayudar a superar las limitaciones financieras y técnicas de Pemex y sobre todo a diversificar la economía mexicana más allá de la dependencia del petróleo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado el iceberg del expresidente Vicente Fox. Ya abordamos a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Si te gustaría ver el iceberg de algún exmandatario, házmelo saber en la caja de comentarios para saber cuál va a ser el próximo. No olvides dejar tu like y sobre todo compartir el video con algún amigo. No olvides seguirme en redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces
pesadillas.